Saludo a Raúl Pereira León, coordinador de donación de órganos y tejidos del Hospital General de la Zona 14 del IMSS. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás, coordinador? Bien, gracias por recibirme y permitirme hablar de donación de órganos. Gracias, cuéntanos, riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, los tejidos que se trasplantan son córneas y válvulas cardíacas, pero los que más se trasplantan es, repito, riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas y bueno, ya decíamos, los tejidos. Hablemos de donación de órganos. Nos sigue costando trabajo, aunque hemos crecido en este tema, ¿verdad? Sonora siempre ha sido de los estados que la gente sí dice que sí a la donación de órganos. Hay cultura. Existe, sí, la cultura existe, lo que falta a veces es información. Okay. La realidad es que mucha gente nos dice que sí a la donación, incluso aunque esa persona que ya falleció nunca se hubiera pronunciado a favor o en contra de la donación. Sí. Aún así nos dicen que sí. Sin embargo, a veces la familia sí batalla para decidir si quieren o no quieren donar, porque esa persona que ya falleció, pues no dijo en vida si quería o no donar. Entonces, es importante respetar la decisión de la persona, claro, en este caso, pues que pierde la vida. Claro, sí es importante, pero sobre todo conocer la decisión. La mayoría de las personas que fallecen en los hospitales y que pueden donar órganos nunca pensaron que se iban a morir ese día. Nunca lo hablaron. En la donación de órganos es uno de esos temas que dejamos una vez que nos morimos, es uno de esos temas que dejamos en el aire, que sabemos que nos vamos a morir, lo tenemos en la cabeza, sabemos que existe, sabemos que tenemos órganos y que pues algo va a pasar con ellos, pero aún así a veces nos negamos a hablar con nuestras familias sobre qué hacer con nuestros órganos. ¿Y cómo lo hablamos? A ver, ¿cómo damos ese primer paso y cómo la familia puede asimilar esto y respetarlo? Porque lo que escuchamos comúnmente es, yo lo quiero completo, no quiero que me lo lastimen ya, que lo respeten. Bueno, finalmente ya estás muerto o muerta y lo que da la donación de órganos es vida a otras personas, le da la oportunidad de vivir a quienes están en una situación de salud crítica. Sí, la donación de órganos salva vidas, es una realidad, es una... La donación de sangre. Sí, salvan vidas y es algo que no cuesta, o sea, realmente no nos cuesta donar sangre, no nos cuesta donar los órganos. ¿Cómo hablarlo? Pues cada quien decidirá cómo hablarlo. A veces me preguntan, esa misma pregunta me la hacen cuando voy a dar pláticas a muchos lugares y lo único que les digo es, como ustedes quieran, pero no llegues de buenas a primeras a la mesa de tu casa y digas, quiero donar mis órganos, porque lo primero que van a hacer, se van a asustar a tu familia, que te estás muriendo. Okay. Cuando la muerte es algo natural. Digo, es lo más seguro que tenemos. Sí, la pero verdad. Aún así nos cuesta trabajo hablar de eso. Entonces, una carta, yo he escuchado que puede ser una carta, que puede ser, lo dejamos a lo mejor... dicho a través de una credencial, por ejemplo, la de la licencia de conducir. Si eres eso es lo más fácil, hablar llegar a tu casa, donde quiera, cuando se presente el tema, decir, en mi licencia yo puse que sí quiero donar órganos, o bien me escuché en el radio que existe la donación de órganos y yo pues quisiera, cuando me muera, si se puede donar mis órganos. La realidad es que muchas personas que fallecen pues no pueden donar sus órganos porque tienen cáncer, porque tienen enfermedades transmisibles. No todos somos candidatos o candidatas a donar. No todos tienen esa ventaja que puede ser, porque realmente a las familias sí les hace un poco más fácil el duelo, el saber que esa persona pues se puede decir no murió en vano, o bien a pesar de haber muerto sigue salvando vidas. Ay, a mí me ha tocado conocer cada historia, inclusive, que esto es anónimo, hay pues todo un proceso cuando uno dona órganos, pero por un motivo u otro, esas historias que uno no se explica, de pronto pues se han encontrado familias donde, no sé, llámele instinto, qué sé yo, que se dicen, tú tienes el corazón de mi hijo, de mi hija, y hay cada historia que me ha tocado, la verdad, documentar, que me han hecho llorar, sobre todo porque es increíble cómo puedes a veces sentir pues este tipo de emociones, pero bueno, hay un proceso y la donación generalmente no se sabe quién es el donante o quién recibe. No se sabe, el que recibe el órgano no sabe quién le donó. Y el que donó no sabe a qué persona específico. Si les decimos el órgano tal, el riñón se trasplantó en Obregón a una señora de 30 años, una joven de 35 ¿Qué años. ¿Qué pasó, Doc? Sí, no, ya me estaba también yo poniendo... Usted mismo. Entonces, sí se les dice, no se les dice la identidad y sí se permite la comunicación a través de nosotros con cartas anónimas. Es decir, la mayoría de las veces las familias que reciben los órganos escriben una carta anónima pues de agradecimiento a los donantes
la cual se las damos nosotros, se las hacemos llegar nosotros. Eventos y todo esto, ¿no? Sí, hay eventos, el del IMSS es el 27 de septiembre específicamente. ¿Qué fecha es la de donación de órganos, El doctor? 26 de septiembre es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Sin embargo, tomamos todo el mes de septiembre para difundir esto de la donación de órganos, para incrementar la cultura, pero sobre todo transmitir la información. Ahora, vamos aclarando, ¿quiénes podemos donar órganos? Por ejemplo, acá me dicen, Karina, yo tengo dudas sobre la donación de órganos, pero después me pasó de todo. Infarto, diabetes, leucemia, ya no servirán nada de mí cuando yo me muera. Dicen, bueno, ¿cuándo podemos donar órganos? Es de las preguntas pues más comunes. Sí, depende mucho del estado de salud de alguien. Es decir, puede haber alguien de 40 años que tenga el corazón muy mal, los pulmones muy mal, los riñones muy mal, y obviamente esos órganos los descartamos, pero sí podemos donar los que estén en buenas condiciones. Ajá. Ha habido personas que donan de 80 años y donan las córneas y están en perfecto estado. Hay personas que tienen cáncer, que no está curado el cáncer, y pues esas personas no pueden, siempre y cuando sea cáncer metastásico, es decir, que pueda transmitirse el cáncer. Hay infecciones, por ejemplo, el virus, el COVID, el SARS-CoV-2, órganos no se pueden donar, bueno, más bien trasplantar, pero tejidos sí. Tejidos sí. Entonces, es muy variable. Sí. Básicamente, cada que me preguntan eso, yo les digo, cada situación varía, pero bueno, hay donación en vida y después de la muerte ya hay ciertas particularidades. Por ejemplo, cuando estás en un estado que tu corazón todavía funciona. Bueno, si nos puede explicar, por favor, claro. ¿Cuándo podemos...? La donación en vida es sobre todo cuando son órganos pares, por ejemplo, los riñones. También puede ser la médula ósea para gente que tiene que hemos visto cáncer casos de médula, de leucemias o algún otro tipo de ese tipo de cánceres. Parte del hígado, ha habido papás que le han donado a sus hijos parte del hígado. Es básicamente los órganos que a mí como donador no me van a dañar porque yo pues obviamente sigo vivo. Esos se pueden donar en vida. Y después de la vida se pueden donar pues muchísimos, todos los que mencionaste. Cuando mueres, ¿por qué? ¿Un accidente? Cuando mueres, hay muerte cerebral. Con muerte cerebral, sí. Con muerte cerebral se pueden donar todos los órganos, y cuando se para el corazón todavía podemos recuperar ciertos tejidos, como el hueso, la piel, las córneas, las válvulas cardíacas. Aún después de por ejemplo, un accidente, horas después, ¿hasta cuántas horas después los órganos todavía pueden donarse? Voy a hablar pueden un utilizarse. Médico. Los órganos... Médico coloquial, para entenderle, doctor. Los órganos son los que necesitan el corazón funcionando, es decir, los riñones, el hígado, el corazón. Los órganos solamente se pueden donar con muerte cerebral. Ajá, que cuando dices, lo desconectamos y que la familia, y es cuando te dicen, lo puedes donar, y ya cuando los desconectan a la persona, pues ya con la aprobación previa de la familia, esos órganos ya se destinan a una donación. Esos son los órganos. Y los tejidos son los tejidos, puede ser el hueso, por ejemplo, la córnea, que es la parte transparente del ojo. Después de la muerte. Eso es aún ya con el corazón parado, 6 horas después todavía los podemos... Un accidente, algo que ya... Pues la mayoría de las personas en México fallecen por causas, vamos a decirle, naturales, es decir, infartos del corazón, infartos del cerebro, por falla renal, por diabetes descontrolada. Esas personas todavía pueden donar ciertos tejidos, ya una vez que se les paró el corazón, que son la mayoría de las personas que fallecen en México. Y las personas que fallecen por muerte cerebral, pues pueden donar muchos órganos. ¿Quiénes son los que donan más? ¿O las familias? ¿Es precisamente cuando estás en un estado de muerte cerebral? ¿O cuáles son los datos duros que tenemos? La mayoría, en todo el mundo, el 1% más o menos de la gente, del 1 al 2% de la gente fallece por muerte cerebral. Entonces, de todos los que fallecen, es muy poquito los que podemos, pero la idea es que, bueno, lo que queremos nosotros es que esas personas que tengan muerte cerebral, pues que todos digan que sí a la donación. Y el resto de las personas... El 98% muere por otro tipo por otra causa que ya es propia de algún otro órgano del cuerpo, ¿no? Y esas personas, pues las que no tienen enfermedades transmisibles, que no tienen cáncer, que están en una edad adecuada, es decir, que tienen arriba de 2 años y abajo 85 años, pueden donar tejidos. ¿Hay una edad, le iba a decir, hay una edad ideal para donar? Arriba de 2 años para córneas, porque todavía abajo de 2 años todavía están inmaduras, pero también se han tomado más chiquitas, y abajo de 85 años es lo que se prefiere. Sin embargo, sí se han tomado mayores. ¿Se puede donar piel? Nos preguntan. Sí se puede donar y sobre piel. todo hay muchos casos de personas que requieren estos quemaduras y que requieren estos, pues son trasplantes de piel. En el caso el de la piel no es trasplante. ¿Qué es? Es un injerto. Es un injerto, así como el hueso, por ejemplo. El hueso también se dona, es decir, se extrae el hueso, se pone una prótesis para que no haya ninguna diferencia en el cuerpo, y se prepara el hueso. Hay gente, por ejemplo, hace poco
había alguien que necesitaba 5 centímetros de hueso y ese hueso se prepara y se le pone a esa persona, ¿no? Son injertos. Son injertos, sí, corrijo, injertos. Y Doctor, sí se puede donar piel, perdón. Sí se puede donar piel, es la respuesta. De momento aquí en el estado no lo estamos haciendo por falta de algunas cosas para preparar la piel, pero sí se puede donar pero piel. En otros hospitales... en otros estados se dona piel y se injerta piel con mucha frecuencia. Y de hecho, muchos de los órganos o tejidos, pues recuerde que hay una lista de espera a nivel nacional y se comparte según la prioridad, o habrá gente que de pronto aquí no tengan quien requiera cierto órgano o tejido, pero sí en otro estado. Entonces hemos visto cada caso pues se envía inmediatamente un corazón u otro órgano. Para terminar, doctor, ¿en qué hospitales de Sonora, del IMSS, en este caso, se hacen pues este tipo de donaciones y trasplantes? Ajá. Los hospitales tienen que tener una licencia especial que autoriza COFEPRIS. Los hospitales que tienen esa licencia son nada más 3 en el estado por el IMSS, que es el Hospital 14, donde estoy yo. ¿Aquí en Hermosillo? Ajá. El Hospital 2, que es el de La Juárez. Sí. Y la UMAE de Obregón. Son los 3 hospitales. ¿Y ustedes hacen también el trasplante ya de corazón? No, aquí en Sonora no. En el IMSS sí se hace, en La Raza, en el Centro Médico de La Raza, en el siglo XXI y en Monterrey. Creo que sí, ¿no? Aquí en Sonora, ¿no? ¿Todavía no? Todavía no hay nadie con licencia ni que esté... ¿Todos los demás sí se hacen en el IMSS? En el IMSS se hacen todos, pero no necesariamente aquí. Nosotros, por ejemplo, nuestros derechohabientes que necesitan, por ejemplo, un trasplante de corazón, pues se tienen que enviar a La Raza o a siglo XXI o a Monterrey. Y me parece curioso porque de la UMAE en Obregón, de las mejores en el tema de problemas del corazón en esa área, pero bueno, el reto es ese, hacer entonces un trasplante de corazón. ¿Y qué otro reto tenemos en donación, en trasplantes? En trasplante tenemos muchos retos, igual que en donación. Lo primero que necesitamos es pues tener más donantes, ¿no? Que hasta la fecha todavía hay familias que dicen que no a la donación y el principal motivo por lo que dicen que no a la donación es porque no conocen la voluntad, es decir, no saben que la persona sí quería, en efecto, tenía la intención. O que no quería, entonces esa es la principal razón por la que nos dicen que no. Pero es muy sencillo, si lo hablamos. Si ahorita los que nos están oyendo. Lo hablamos con nuestros familiares, es un hecho que podemos donar. Quitamos eso. Ay, tengo muchas dudas por acá, comentarios, Adelante. Pero doctor, me tengo que ir a la pausa nada más resolver este tema de, hay personas que dicen, es que yo estoy enferma y ahorita nos decía, sí se puede donar. Una vez, cuando no lo tenías en tu cabeza donar, pero de pronto como familiar dijiste, pues yo creo que él sí hubiera querido, ¿no? O ella, y tiene alguna situación de salud. Y se hacen estudios en ese momento para ver si sí, y ya le avisan a la familia, ¿sabes qué? Pues aunque tenía diabetes o tenía esto, se puede donar esto y esto está en perfectas condiciones. Sí, tenía mal esto, pero tenía mal los riñones, pero las córneas estén en buen estado, se pueden puede donar. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo tarda este proceso? Porque también el duelo a la familia y debe ser doloroso, ¿no? Depende del tipo de donación. Si es una donación por muerte cerebral, generalmente tardamos entre 12 y 24 horas porque se tienen que hacer la compatibilidad con los estudios. Y cuando hay parada cardíaca, es decir, que ya se paró el corazón, en 1 hora, 2 horas máximo ya terminamos de pues ahí está. Ahí está, ojalá que pues creamos conciencia. Es el 26 de septiembre y toda esta semana hay un trabajo de concientización pues en la conmemoración de la donación de órganos del 5 al 9 de septiembre que usted estará viendo, que es el listoncito verde. Ahí está. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nada más, la donación de órganos salva vidas. Que tengamos eso en la cabeza. Ojalá que podamos seguir haciendo conciencia. Yo ya lo hablé con mi familia. Mi mamá se resistía, pero ya sabe, yo soy donadora de órganos. Bueno, uno nunca sabe. Es importante comunicarlo, hablarlo, escribirlo, manifestarlo y hacer conciencia de lo que podemos hacer y cambiar o dar vida a otra persona.